Hace ya 7 años de un hecho que conmocionó a toda Venezuela, como lo fue lo que se conoce como la Operación Gedeón o la masacre del Junquito, donde un personaje bastante reconocido en Venezuela como fue Óscar Pérez, junto a otras 6 personas, pues llevaron a cabo uno de los movimientos de lucha que más ha marcado la historia de Venezuela. Hoy conversamos con Valentina Agostini, hermana de Abraham Agostini, una de las víctimas de este hecho que ocurrió el 15 de enero de 2018. Y me gustaría iniciar preguntándole qué representa actualmente para Venezuela esa lucha que dejó la muerte o la pérdida de personas inocentes que solamente estaban buscando un cambio para Venezuela y para sus ciudadanos. Gracias, Génesis. Bueno, para mí, no solo como familiar directo de Abraham, sino como ciudadana venezolana, la lucha de ellos significó realmente la respuesta de miles de venezolanos que estábamos en descontento por todas las injusticias, por el hambre que se vivía en ese momento, todas las violaciones de derechos humanos que ya venían ocurriendo desde el año 2014, donde se intensificaron las agresiones contra las personas que manifestaron. Y así como ellos, quizás no todos podíamos llegar a intentar hacerle frente al régimen y decirle, sabemos que tú no te vas a ir por las buenas, sabemos que ustedes violan todos los protocolos y no respetan leyes ni constitución. Y esa era realmente y sigue siendo la intención de las personas respecto a cómo evaluar la salida del régimen. Lamentablemente, no puede ser más democrática porque ya se agotaron los recursos, pero en el 2018 ya Óscar Pérez, Pimentel, Abraham Agostini, Dani, incluso Livia Andreina la tenían clara. No era haciendo protocolos electorales que ellos van a salir. Y creo que sigue siendo hasta ahora la única respuesta que queda en el tablero. Lamentablemente, pero es así. Estas personas realmente midieron todo lo que se estaba haciendo, las consecuencias que podría conllevar esta lucha, entendiendo que pues era un grupo que tenía fuerza, pero que quizás no contaba con todos los mecanismos necesarios para poder lograr Sí, esa transición que buscaba el país. bueno, se sabe que no era solamente el grupo que allí fue asesinado, eran muchísimos más articulaciones de grupos de, no solo de resistencia, de militares activos, incluso hay muchos de ellos todavía que están presos. Pero lo que pasa en el momento en que ellos son localizados y empezaron a amedrentarlos, que muchas personas huyeron, otras quedaron presas, o sea, y muchos callaron. Entonces, digamos que no es solamente algo que ellos estaban claros que podía pasar, sino que no es lo mismo que te lo cuenta a que ocurra. Quizás no con ese desenlace tan fatal, porque incluso en YouTube puedes conseguir el último audio de Abraham Agostini, mi hermano, que le hace una nota de audio a mi mamá, y él en ese momento, él le dice que ellos estaban negociando una salida pacífica y esperando fiscales que les habían prometido para una entrega controlada y no lo que ocurrió al final. O sea, yo pienso que el mismo Oscar, que conocía parte de la fuerza que lo estaba agrediendo, quizás él pensó que no se iban a atrever a tanto. ¿Qué O considera sea, usted? la respuesta fue súper agresiva, o sea, violatoria, todo, o sea, impactante. O sea, yo estaba en shock. Claro, usted habla de algo muy importante y es pues la violación de muchos factores que conlleva y es pues en ese proceso que se llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales, que se violó la Constitución, que además se le violaron a ustedes también como familiares muchos derechos humanos. En ese caso me gustaría preguntarle, ¿qué cree usted que faltó o cuál fue la falla que se pudo haber cometido para que esta historia o esta lucha de Oscar haya tenido este desenlace tan trágico para el país? Y segundo,
ya pasando a la parte familiar, ¿cuáles son pues las secuelas o cómo la familia durante todos estos años ha asimilado lo que fue ese proceso, lo que fue el acompañamiento de todas estas personas que estuvieron ahí, que perdieron la vida siendo inocentes, que solamente estaban buscando y luchando por los derechos humanos de los venezolanos? Bueno, realmente la falla es vivir en un país que está gobernado por narcos, tiranos y asesinos. Esa realmente es la falla. Querer intentar hacer el bien contra el mal, contra una fuerza descomunal, que como ellos han robado y han hecho tantas cosas malas, obviamente, y son como que vas a acusar a tu propio violador o sea, estamos en un estado de indefección. Y como varios artículos de la Constitución vieja, actual, todos dicen prácticamente que un ciudadano investido de poder tiene el derecho de defender su patria y su país. Ellos estaban en todo su derecho de hacerlo. Incluso todos estamos en nuestro derecho de hacerlo desde diferentes flancos. Quizás tú y yo no somos del área militar, pero intentamos hacer algo desde nuestro estado de derecho, como ciudadana, como periodista. Yo pertenecí a una lucha de calle en el año 2014, que se sigue llamando Calle Sin Retorno. Puedes ver cuenta de Instagram que allí intentamos de hacer una lucha más bien de desenmascarar falsos perfiles de supuestos aliados de resistencia que resultan ser unos sapos que entregan gente para el régimen. Entonces, cada quien intenta hacer algo en contra de esta tiranía. Y, o sea, quizás su error es haber confiado más en tener la oportunidad y no la tuvieron, pero creo que eso pasa en casi todas las historias donde se ve este tipo de conflictos. Cuéntame un poco de eso que me acabas de mencionar y fue lo de Calle Sin Retorno y la participación de tu parte también en ese proceso, ¿no? Qué tan duro fue, pues, formar parte de estos movimientos que lamentablemente dejaron vidas perdidas? Bueno, fíjate que eso fue un movimiento espontáneo debido a lo que ya sabemos que se habían robado las elecciones del año 2013 y la crisis creciente de escasez que había tremenda. Fue algo espontáneo, fuimos personas que participamos en marchas opositoras y nos quedábamos ahí a la final cuando se acababa la tarima, cuando cada partido político recogía sus cosas o apagaban su micrófono, ahí quedábamos los ciudadanos, los estudiantes. Yo en esa época estaba estudiando y nos mirábamos las caras y decían, esto no puede ser todo, o sea, aquí no vinimos a bailoterapia o a escuchar qué tiene que decir uno que otro político. Y empezamos a hacer el cierre de calle, haciendo resistencia allí pacíficamente, que obviamente eso traspoló a otras situaciones más violentas porque fuimos atacados en varias y reiteradas oportunidades. Y luego ese movimiento creció, que llegaba gente con el mismo sentimiento, porque obviamente si lo estás viviendo pasa, o sea, no tienes ni por qué hacer llamado a la calle, la gente espontáneamente protestaba en esa época. Bueno, creo que todavía lo siguen haciendo, pero digamos que eso fue el auge. Y yo todos los días iba y hicimos un grupo de personas totalmente desconocidas, no es que eran mis vecinos, no es que era mi grupo de la universidad, no, y éramos un conjunto de personas de varias partes de Caracas que estábamos allí y nos unimos a hacer algo. Y en ese unirnos hacíamos pancartas, hacíamos lo que podíamos. Mira, yo tenía una impresora en mi casa de tinta continua y yo imprimía cosas y las repartía en el metro de Caracas, en las colas donde la gente intentaba comprar alimentos, para que la gente supiera que esto no es vida, que si usted es un ciudadano que paga sus impuestos y debería vivir de su salario, no debería por qué mendigar para que le vendan un producto con el terminal de cédula, cosas por el estilo. Era como hacer activismo social en contra de lo que estábamos viviendo. Y la verdad es que, mira, cuando asesinaron a este muchacho Basil Acosta, yo estaba allí. Yo vi los últimos minutos de vida de Basil. Él no podía hacer nada. Yo tenía un botiquín de primeros auxilios y yo soy personal de salud. Yo trabajé 10 años como bombero voluntario. Sé reconocer una herida de gravedad. Cuando yo veo que tenía herida de bala en la sien y le salí en el hospital, yo dije, no, este niño está respirando sus últimos minutos de vida, lamentablemente. Y ese mismo día asesinan a otro chico que estuvo con él
en Chacao y yo estaba ahí en Chacao. Yo solo digo que Dios me guardó porque yo que camino allí y pasa el tiroteo y muere Redman. Y tuve que huir de allí, militarizaron esa zona de Chacao y, bueno, y me quedaron mis traumitas y sin embargo continué saliendo a la calle con todos los riesgos, pero solo Dios me guardó. Eso que tú acabas de mencionar es muy importante y es los traumas que ha generado todos estos escenarios para quienes lo vivieron, pero para quienes no también. ¿Cómo ha sido para ti después de haber vivido todo ese proceso? No solamente haberlo vivido tú en carne propia, sino también saber que una persona de tu sangre también la perdiste en este proceso de lucha que aparentemente pues para muchos todavía no se le ha visto el resultado. Sí, es muy frustrante, Génesis, porque uno pensó que eso era lo peor que podías haber visto y resulta que pasa con un familiar directo y lo sufres y ves sufrir a tu madre. Por ejemplo, el único varón de mi mamá, mi hermano varón, el único, que dejó 4 niñas en orfandad. Entonces es algo que nosotros que, o sea, esto, o sea, en un momento que uno lo vivió, o sea, hay que ir bastante a terapia para poder asimilarlo. Y uno pensaba así como, te sucede un estado en que te sales de la escena y vuelves a entrar a la escena y te sales de la escena, no, no es fácil para nada. Y luego este asedio, porque el oportunismo periodístico y político que sucedió en esos días fue tremendo. Cómo acosaron a mi familia, a mis hermanas, hay personas que querían recibir entrevistas, mi mamá ni siquiera le daba tiempo de llorar a mi hermano, aparte de ver cómo fueron el sepelio controlado, bueno, no hubo sepelio, no dejaron, o sea, no me acuerdo esa palabra que se usa para lo que hicieron, esa horrorosidad. Con todos los cuerpos fue igual, con los otros chicos también. Entonces no hubo como que, oh, o sea, tú piensas que esto es una tragedia y resulta que le sigue otra tragedia y otra tragedia. Y pasaron 7 años y estamos en el año 2025 y pensábamos que quizás estas cosas iban a escalar a una circunstancia donde se iba a ver algo de luz al final del túnel, donde se iba a ver algo de justicia o que menos tragedias iban a pasar, y resulta que continúan sucediendo, continúan habiendo presos políticos, torturados, gente que muere en la clandestinidad, gente que muere en las calles, y tú dices, Dios mío, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Yo estoy muy indignada con la política que se hace en Venezuela actualmente, con todo ese sector que se dice llamar o representantes de la oposición, porque no son claros, porque van y vienen, porque hay una negociación para la luz y otro para debajo de la mesa. Entonces el pueblo venezolano no merece que se le mientan tanto. Y hay personas que le va a incomodar esto que yo digo, pero realmente se tiene que decir, porque uno no es tapadero de nadie, esa, la realidad está ahí y se constata. Por más que yo mire la valentía de alguien o que alguien hizo esto, ¿sabes qué? A mí, por ejemplo, no me lo pueden decir porque yo luché en la calle, yo vi caer compañeros, yo tengo familia que todavía no tiene justicia por las horrorosidades que les hicieron. Entonces, tengo la moral y tengo todavía la conciencia y quiero seguir en esta lucha diciéndolo para que la gente entienda que lamentablemente la salida no va a ser pacífica con esta gente, no solo porque ellos son malos y se la dan de bravo, sino porque tienen aliados estratégicos que se apoyan entre ellos. Y lamentablemente cuando vamos a medir fuerzas, te das de cuenta de que no sirve decir yo quiero hacer esto, porque ya vimos lo que pasó el 28 de julio, vimos lo que pasó el 9 y el 10 y parece que hay un quieto allí, hay algo que no deja avanzar. Y bueno, no sé si es que realmente tienen que pasar estas cosas para que algunas personas todavía abran los ojos y se caigan realmente las caretas y se diga realmente esto no va a llevar a nada, hay que buscar otro medio, otra salida. Eso precisamente ha creado un escenario de polarización, si se puede decir de esa forma, en Venezuela, con el tema de los escenarios de las manifestaciones. Hay muchas personas que insisten en seguir saliendo a la calle, como hay ese escenario que parece que el ciudadano tiene miedo precisamente por lo que le pueda pasar, o porque pierda la vida, o porque lo detengan, o porque tras la detención sea torturado. ¿Tú consideras
que actualmente, ya habiendo vivido lo que viviste en el 2014, ya habiendo vivido de cerca el caso de Oscar Pérez, de tu hermano y de las otras personas que lo acompañaban, donde incluso se conoce que la mujer que los acompañaba estaba embarazada, ¿tú consideras que las condiciones actuales de lucha en Venezuela son iguales a las que hubo anteriormente en el país, si son mejores o son peores, o qué se le puede decir al venezolano que está en esa disyuntiva de salgo o no salgo a la calle? Pues, o sea, es como de lógica. Si yo estoy en desventaja y yo quiero cuidar mi vida, obviamente no salgo, pero yo no le puedo decir a la gente si quiere salir, no salga, o sea, estás en todo tu derecho de hacerlo, pero ya tú sabes que hay ciertos escenarios que vas a tener que enfrentar y tú verás si te arriesgas a eso. Obviamente, también es como cruel pedirle al venezolano que se exponga más de lo que ya lo ha hecho. Le dijeron, ve a votar, fue a votar. Le dijeron, ve a marchar, fue a marchar. No sé cuántas veces al año marchamos, hicimos. Entonces, todos los deberes ciudadanos creo que ya los cumplimos. Incluso gente inocentemente murió haciendo algo como estar en las afueras de su casa parado, nada más con una bandera o simplemente, como dice uno, de asomado. Entonces, estamos en un estado de indefensión que es como que tú le pides a un secuestrado que se autolibere. No tenemos las armas, no somos un pueblo de armas, no somos un país donde la gente tenga libre porte de armas, porque quizás el escenario fuera otro y te defendieras y ahí sí dijeran, bueno, no tenemos militares que defiendan al pueblo actualmente. Hasta ahora no se ha visto una posición neutra y objetiva de las fuerzas militares de Venezuela. Pareciera que están callados o a favor del rey. Y como dicen por ahí, el que calla otorga. Y aún entiendo que si hay alguna persona o grupo de militares que no están de acuerdo con el régimen, pero están en la institución y se ven en desventaja y han visto lo que ha pasado, pues no se van a exponer para que sea una misión fallida. Entonces, digamos que necesitamos ayuda externa. Precisamente cuando hablas de ayuda externa, es importante mencionar porque Venezuela, como ciudadanía, ha acudido a muchas instancias internacionales, llámese la CPI, la ONU, para documentar todas las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela. Y pareciera que para estas organizaciones todavía no es suficiente, teniendo incluso un caso como el de Óscar Pérez, que sin duda alguna esto fue una masacre, ¿no? El atentado a vidas de personas inocentes que solamente buscaban un cambio en el país. ¿Qué hace falta o qué papel juega la comunidad internacional para que definitivamente empiecen a intervenir más en Venezuela? Porque es que ya las pruebas están, ya los casos están. Todavía siguen habiendo personas que pierden la vida en las marchas, que están detenidas, que están siendo torturadas, familiares que no pueden ver a su esposo, a su hijo, a su madre que está dentro de estos centros penitenciarios. ¿Cuál consideras tú que ha sido el papel de la comunidad internacional en todo esto, pero ya tú habiéndolo vivido de primera mano, o sea, también siendo protagonista de esta lucha? Bueno, yo te voy a decir una cosa desde mi punto de vista. Yo que he estado en reuniones por este caso, hemos entregado todo lo que hemos podido como familia. Tenemos denuncias abiertas en la CPI, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digamos que estos organismos tienen sus burocracias y tienen sus procedimientos legales y todo esto. Pero como Venezuela en particular, denunciar al propio Estado cuando las instituciones en Venezuela están secuestradas, o sea, la Fiscalía no va a responder a favor de nosotros, ni el Tribunal Supremo, ni el nada, o sea, ningún poder ejecutivo en Venezuela de justicia va a acatar esto o le va a hacer un llamado al régimen. Entonces, seguimos en las mismas. Lamentablemente, la ONU, la OEA, no llegan a un consenso. Se han dado muchísimas reuniones y estos son intereses muy particulares entre países, negociaciones que no se dicen al público, pero que se sabe que, por ejemplo, nunca se activó la Carta Democrática porque 2, 3, 4 países dijeron que no y se necesita el consenso de todos porque esa es la norma para ese tipo de política en esa institución. Y la ONU, ni te cuento porque en la ONU tú sabes que están representados, no sé, como 200 países y la mitad de ellos son de tendencia comunista y son aliados de Maduro. Entonces,
Estamos como que se aplica en algunos países algunas ayudas y en otros no. Entonces estamos realmente a la merced de Dios y de que se compadezcan de la situación de Venezuela, pero parece no dolerle nada de lo que está pasando allí. Yo lo interpreto así, porque lo máximo que ha hecho los países de la región es recibir refugiados por aquí, darle algún documento para que trabaje a los venezolanos que están llegando y se agradece, pero esa no es la solución, eso agrava el problema más bien. Lo agrava porque el país se está quedando cada día más solo y como tú dices, ya las manifestaciones no son como antes, de que se va a llenar las calles. Si la mayoría de personas en esa edad en que podíamos hacerlo valientemente ha tenido que emigrar por una que otra razón, obligados, como algunos y otros por temas económicos, o bueno, ya tú sabes que muchos les tocó hacerlos. Entonces, realmente es triste y lamentable en este contexto histórico, pero bueno, lo estamos viviendo, tenemos que asumirlo, yo lo asumo. Yo pienso que si mi país se abre la oportunidad de liberarse de este régimen, soy una de las primeras que digo que, bueno, voy a tener que colaborar para que en alguna pequeña parte del país yo pueda hacer que eso crezca, que eso se restaure de alguna manera, porque no quiero como dejar esa historia atrás. Ah, es que yo vengo de allá, pero voy de aquí, pero no, o sea, estoy netamente ligada a mi historia y mi origen. ¿Cuál consideras tú que ha sido la enseñanza que ha dejado para esta lucha actual, entendiendo que es la misma? El objetivo es el mismo, dar un cambio o que se dé un cambio de gobierno en Venezuela, pero ¿qué consideras tú que ha sido la enseñanza que ha dejado lo que sucedió con Oscar, con tu hermano, lo que sucedió tan vilmente en el Junquito? ¿Cuál consideras tú que ha sido la enseñanza para la lucha actual? ¿Qué tiene que aprender el venezolano de lo que falló esa vez para que se pueda buscar una alternativa de cambio en el país? Bueno, lo que pasa es que cuando decimos lo que falló allí, podemos interpretar muchas cosas, porque ahí falló una cadena de mandos que todos cometieron el mismo delito, transgresión, hasta llegar a violar sus derechos humanos y cometer delitos de lesa humanidad. O sea, allí realmente el fallo moral y de desconocimiento de los efectivos que estaban allí obedeciendo esas órdenes, o sea, ellos pudieran decir, no, yo no, hasta aquí no llego. O sea, en Venezuela se tendrá que en algún momento restituir a todo el mundo y ponerlos a volver a estudiar, si es que quedan jóvenes que quieran servir en las fuerzas del Estado, ponerlos a estudiar derechos humanos, constitución, leyes, para que puedan servir para ese trabajo. Pero operativamente como grupo que hacía resistencia, quizás el blindarse de la inteligencia y el cuidado con que hay que manejar cierta información, aunque de eso nadie se escapa. O sea, a ti te pueden traicionar. Tu mejor amiga, tú le cuentas un secreto y lo puede contar. Entonces hay cosas que se escapan de las circunstancias. Pasó así y hubieron muchos factores que desfavorecieron la situación. Pero principalmente tú no estás contando que el Estado te va a asesinar. Y más si tú sabes que tus compañeros, en el caso de Oscar, los conocía los que estaban afuera. Y dicen, no se van a atrever a tanto. Y sí se atrevieron. Y lo celebraron, que fue lo peor. Y sabiendo ellos que eso estaba saliendo en redes sociales y lo estaba viendo toda Venezuela. Entonces ahí hay una alevosía con que se hizo todo, que eso va a ser juzgado. Yo espero que ellos entiendan que quizás ahorita la tortilla está a favor de ellos, pero cuando se voltee, Verdugo no pide clemencia. Tú como hermana de una de las víctimas de esta tragedia, yo te preguntaba antes de iniciar la entrevista y era, ¿qué pasaba por la mente de estas personas, particularmente de tu hermano, sabiendo que era una operación riesgosa, que había la posibilidad de que perdieran la vida y todos los riesgos que eso conllevaba? Mira, bueno, decir qué pasaba exactamente quedó en su conciencia, pero viendo, como juzgando sus acciones, él fue muy precavido. Nosotros no sabíamos que él estaba clandestinamente apoyando a Oscar o al grupo. Él estaba haciendo sus cosas y no le estaba diciendo a nadie justamente para protegernos. Entonces yo me imagino que su propia indignación, él dijo, bueno, ese sí realmente es hasta el final que la gente debería ponerle atención. ¿Estás dispuesto hasta el final con las botas puestas, ser valiente y arriesgar tu vida
por intentar sacar a tu país a flote, por libertar a tu patria, ellos tenían una preparación y estaban contando con eso y estaban contando con esa operatividad que habían planificado. Entonces, sí, yo creo que el venezolano valiente, con testosterona, con moral y luces, fuera contundente, sobre todo los que tienen el manejo del poder, de tener acceso a armamento que pueda servirnos y ayudarnos. Si pensáramos en esa línea, yo creo que la historia del país fuese otra, o no se hubiesen atrevido a tanto, porque hubiesen dicho, oye, no, esta gente es seria, valiente. Y para que tú veas que el régimen no quiso dejar un mensaje claro con esto, o sea, como no se atrevan a hacer como ellos, porque nosotros no lo vamos a permitir. Entonces, eso más que una agresión contra ellos, es contra toda la resistencia que tenía intenciones de alzarse. Tú me mencionabas y era que, digamos, la forma en la que se está haciendo política actualmente en Venezuela no es la correcta y pareciera no llevar a ningún resultado y que todo va a seguir igual. ¿Cuál es tu percepción, digamos, de la forma en Exacto. la que se ha venido haciendo política, en los líderes que la han venido haciendo? Porque hay muchos venezolanos que se sienten engañados. Hay muchos venezolanos que, como tú lo mencionabas, no tienen todavía una, digamos, una acción clara de lo que tienen que hacer o no saben qué esperar ni de dónde esperarlo para que se dé el cambio en Venezuela. ¿Cuál es tu percepción ante lo que se está viviendo actualmente en esa lucha por el país? Mira, mi percepción es que lamentablemente cuando una hegemonía comunicacional apoya este tipo de partidos políticos porque tienen una popularidad inicial y se vende un eslogan, se vende una salida, se vende y fracasan y vuelven otra vez y lo hacen y fracasan. Y no digo que fracasen no solo porque la estrategia no sirvió, no, es porque no son sinceros, porque no son honestos. Y hay intereses mezquinos, individualistas dentro de eso. Porque ¿qué pasa si mañana pasado el régimen cae por Y o por Z? Y los únicos líderes populares es fulanito y fulanita. ¿Están ellos en la capacidad realmente de enmendar las cosas o se van a repartir la torta y va a seguir el despelote? Entonces ahí ahí se van a sacar las uñas, los colmillos. O sea, realmente falta mucha reserva moral, amplitud de querer cambiar el país sin esos intereses. Por ejemplo, quiero ser bien crítica con el tema que pasó en el 2019 con el señor Guaidó. ¿Se acuerda el eslogan que repetían mucho y que algunos pensábamos que eso iba a ser cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres? Hubo un interinato paralelo que no tuvo ministro, que no tuvo más nada, abandonaron los pocos militares que en verdad dieron un paso adelante. Y bueno, ellos manejaron ciertos poderes, ciertas cosas, cambiaron algunas cosas virtualmente porque fue un gobierno virtual y hasta ahí llegó. ¿Qué pasó luego? Entonces, seguimos con los errores. Entonces, ahora dicen que hubo elecciones libres. O sea, para mí nunca fueron elecciones libres, estuve totalmente en contra, porque para que haya unas elecciones libres, primero dejaron haber dejado que la señora María Corina fuera la candidata y no la dejaron. Segundo, los que estamos en el exterior no pudimos votar. Tuvimos que someternos al sistema del CNE con sus maquinitas de Smartmatic. Entonces, siempre fui los partidos políticos cediendo a todas las condiciones que imponía el régimen. Entonces no fueron elecciones libres realmente, si la gente saca cuenta, lo que es como te digo, esta hegemonía comunicacional, lo que ha venido vendiendo esto, no, que hasta el final, que tal fecha sí. Entonces todo el mundo va por ahí como borreguitos detrás de eso sin analizar, pero ¿qué me están diciendo? El cese de la usurpación, el régimen desde Chávez está usurpando porque creo que ganó una sola elección y las demás se las robó con trampa. Lo que pasa es que no se ha podido probar o no les dio la gana realmente de hacer presión cuando se debió comprobar que se robaron esas elecciones. Entonces, hemos vivido en cese de la usurpación que nunca pasó. Gobierno de transición es el que se supone que debió haber después de una elección, porque se supone que es un gobierno que se escogió momentáneamente porque realmente la gente desconoce muy poco
por ejemplo, de quién es el Señor del mundo y cuál es su currículo. Se dijo rápidamente y era un as bajo la manga allí porque la señora María Corina no pudo ser la candidata que se quería para ese momento. Entonces, yo no sé si que ellos piensan que todos tenemos la inteligencia eh, juzgada o qué, pero realmente somos muchos los despiertos y ese es mi mensaje para los que me puedan escuchar, les guste o no lo que yo estoy diciendo, pero tienen que despertar y ver realmente que le han visto la cara no sé de qué, pero el venezolano no merece este tipo de política que se ha venido dando. Se debe haber sincero desde un principio, señores, no se puede, sigamos presionando a nivel internacional que sabemos que las instituciones internacionales no son quizás la mejor respuesta, pero mira, ya ha cambiado la geopolítica en la región, ya no están los Kirchner en Argentina, ya cambió los gobiernos de la región, en Estados Unidos volvió a ganar el señor Trump, o sea, ve de quién buscamos el apoyo real. Habiendo analizado todo el contexto político que vive Venezuela actualmente, pues de lo que sucedió en el 2018, antes del 2018, a lo que es ahora, ¿tú consideras que, pues evidentemente, y tú lo mencionabas, y era que el gobierno venezolano de alguna u otra forma usó lo que sucedió con esta tragedia en el Junquito para enviar un mensaje, no a los militares, no a los policías, no a los políticos, sino a la ciudadanía, ¿no? Quizás de que ellos tienen el poder de hacer y deshacer. ¿Realmente consideras que lo que sucedió ese 2018 ha repercutido en la lucha actual en Venezuela? Que quizás la gente dice, pues tengo miedo porque me puede suceder lo mismo. Sí, obviamente, o sea, sigue habiendo gente valiente, sigue habiendo personas que dicen estoy dispuesto a luchar por mi país, pero ese precedente es fuerte, sigue siendo de peso y también ha llevado también a que otros más bien resguarden sus vidas, porque al saber el nivel de infiltración que hubo allí, si yo te voy con las aristas de tanta gente que, uff, o sea, tuvieron que huir por los caminos verdes porque el nivel de infiltración era tremendo. Por ejemplo, yo en el 2014 lo exploré bastante. Incluso hicimos contrainteligencia, porque así como yo veía que ellos se infiltraban, yo tampoco era la típica marchista que me iba a dejar identificar tan fácilmente. Entonces, yo hice mis propias investigaciones y me di cuenta de cómo había incluso pseudo periodistas de estos que hacen solo fotografía, no sé cómo es, cuál es el nombre específico. Los otros reporteros. Los Ajá, que reporteros no gráficos. eran, sí, eran policías, eran colectivos que se ponían su chaleco y su cosa y estaban grabando las caras de los líderes, de los chicos de la resistencia para buscarlo, porque luego lo comprobamos. Vieron compañeros que los perseguía el SEBIN, los buscaban, porque ya los tenían identificados en video, en cámara. Entonces, por ejemplo, yo no quise salir en cámara muchas veces porque yo dije, no, de una declaración yo no, me van a ubicar y dije, no, no se las voy a poner tan fácil. Entonces, habemos personas todavía dentro de Venezuela y fuera que participamos de una manera o no en la lucha, pero nos manteníamos en el anonimato porque sabíamos que era, o sea, era fuerte. Bueno, ya antes de cerrar la entrevista, y era contrastar un poco sobre esa, digamos, esa forma en la que se venía haciendo la lucha, como tú bien lo mencionabas, en la clandestinidad o cuidándose de no mostrar el rostro, de no hacerse tan visible, a lo que hoy, eso que tú mencionas como una lucha de cuidado, pues el gobierno hoy incluso lo denomina como un delito y es traición a la patria, ¿no? Y empieza a Ah, hablar sí, y empieza a hablar de terrorismo, de personas que están buscando desestabilizar al pueblo venezolano, pero todos entendemos cuál es el me trasfondo, declaro culpable. todos entendemos cuál es el trasfondo que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hacen, digamos, se le lleva el mensaje a a la ciudadanía venezolana y a estas nuevas generaciones que también están luchando y que salen a las calles para cortar esa línea entre lo que es una lucha de cuidado
y entender que Mm, no es traición a la patria como lo claro. menciona el gobierno, es una lucha. Ujú. Sí, bueno, no hay que normalizar esto. O sea, no hay que normalizar que la gente tenga que cuidarse tanto de esas cosas. O sea, es una locura. Bueno, gracias a Dios hay medios de comunicación en internet. O sea, la gente puede ver una noticia aquí al instante en todas partes. Y esto ha ayudado mucho. El tema de las redes ayudó mucho en ese tiempo. Y hay una historia que yo creo que a otra persona le va a tocar hablar de esto. Y creo que incluso escribieron un libro que se llama ¿Quién mató a la resistencia? Porque se apagaron las calles de repente. Y eso tiene que ver mucho con la pseudo política que se dice ser oposición. Con eso es que no querían que los jóvenes estuvieran en las calles protestando, porque no les convenía, porque iba a venir una elección de gobernadores, porque fulanito y mucha gente entregó a otra gente y bueno, hay demasiadas traiciones y cosas allí, pero la ciudadanía tiene que saber que no se puede normalizar esto, que usted tiene todo el derecho de salir a la calle, de declarar que no está de acuerdo con algo, que esto de traición a la patria es solamente estos psicópatas en el poder que a todos lo ven como agresión. Yo no sé, en estos días vi una entrevista hace un par de semanas, Diosdado Cabello a un niño, y el niño se le asustó porque le pensó que le iba a llevar presa a la mamá. Entonces, mira, ya nuestros niños ven las cosas y dicen, uy, ellos ya están claros, hasta los niños están claros que están viviendo en un país que no es normal lo que se está viviendo, que no hay libertades para hacer ni decir nada, porque todo puede ser considerado una traición al régimen. Entonces, realmente, pues, no se somete Venezuela. No, yo creo que eso es una de las cosas que rescato de los valores de la ciudadanía y es que las personas no se resignan a vivir así. Hay países que pueden durar generaciones y generaciones esclavizados, pero los venezolanos no nos sometemos, no nos adaptamos a que nos impongan ese tipo de cosas, ¿no? No las queremos y las repudiamos totalmente. Importante la referencia que hiciste al final, lo del niño, porque eso deja sin duda demostrado hasta qué nivel psicológico ha calado estas personas de meterle terror y miedo a la ciudadanía venezolana y que de alguna forma eso es lo que a ellos los ha mantenido en el poder. No el apoyo de la población, ni incluso el robarse las elecciones, sino el meter ese psicoterror, como muchos también lo denominan. Sí, sí, exactamente. Y lo que te digo es que es algo de que es triste, porque han robado libertades, o sea, ya la gente no tiene la libertad de escoger comprar cuando se le apetece o la variedad de productos que puedas conseguir en un anaquel como antes. La educación, cómo has mejorado, o sea, todo. Y que también tengas que tener miedo de salir a la calle, de hacer una diligencia, porque como no hay Estado de Derecho, no hay garantías de nada, los policías no hacen el servicio que deben hacer. Y yo puedo incluso decir que ahí está el 98%. Si hay dos policías buenos o militares en Venezuela, me disculpo con ellos, pero realmente hasta ahora, como se dicen por ahí, lo que se ve a flor de piel, pues es usar uniformes para delinquir. Nosotros queremos vislumbrar que estas personas reciban el castigo que merecen, o que realmente creo que esta vida no les va a alcanzar para pagarlas todas, pero bueno, por lo menos que se quede el precedente de que esto se, como digo, se demostró, o sea, ya está demostrado de que fue violatorio totalmente. Tú dijiste una palabra al principio del programa, la palabra técnica, que fueron ejecuciones extrajudiciales. Sí, eso ya está comprobadísimo. Y la cadena de mando allí tiene mucho que ver. Hasta el señor que rompió el candado allí porque le dijeron, abra la reja, ese también va a tener que ir a declarar y cumplir lo que tenga que cumplirse. Obviamente no sabemos cómo se va a dar y cuándo se va a dar, pero de que ellos saben que son culpables y que tienen que pagar por eso y muchos crímenes más. Igualmente, la Corte Penal Internacional. Mira, a mí me gustaría verle la cara al fiscal y preguntarle por qué se demora tanto. Porque si aceleran otros casos más recientes, el de Venezuela, que tiene 10.000 denuncias, no se termina de pronunciar. Que si necesita una ayudita para las traducciones,
yo misma le busco el equipo, porque de verdad es también como una especie de cachetada a las víctimas, a los familiares, de que, sabes, tienes esa injusticia allí, esa atrocidad y bueno, ponte a esperar. Ya, por ejemplo, ahora en el 2025, la madre de Alejandro Díaz Pimentel no va a poder ver justicia porque la señora falleció hace más de un año de un cáncer y ella se murió esperando ver justicia por su hijo. Entonces, ¿qué está pasando? Hay muchas cosas de que sufrimos los familiares, que quedamos por fuera o dentro de Venezuela, que no podemos enmendar, solamente nuestras oraciones. Que Dios nos ampare y nos dé fortaleza. No hay más. Claro, porque han sido muchas las secuelas, no solamente haber vivido la tragedia en sí, sino todo lo que llevó después. Porque me imagino que ustedes como familiares antes de salir de Venezuela sufrieron la persecución, el llamado a las organizaciones internacionales que no han tenido respuesta. Todo eso también forma parte de esta tragedia en sí, no solamente el simple hecho de haber perdido al familiar y de haber sido víctima de las represiones en Venezuela. Exactamente. O sea, imagínate, uno queda así como mencionaste, traidores a la patria. Es uno de los delitos por los cuales se supone que uno, el venezolano de a pie, huye de Venezuela, porque Claro, no te quedaste a recibir más represión. y básicamente es eso, ¿no? O sea, es luchar por los derechos humanos en Venezuela se traduce para el gobierno venezolano en traición a la patria. Esa es la otra. Tenemos ya varios activistas de derechos humanos presos y eso es otra cosa que intentamos vislumbrar, la lucha de los presos políticos, de las personas que intentan hacer un cambio y son víctimas de lo que intentan cambiar. ¿Por qué? Porque en Venezuela ya se demostró que no hay Estado de Derecho. Es donde yo digo, entonces, ¿dónde están las voces de los partidos políticos que deben defender estas cosas? Sus convicciones deberían ser esas. Pero bueno, aquí estamos, Génesis. Aquí estamos. Bueno, ahora sí me despido agradeciéndote muchísimo por concederme el espacio.